todos los compañeros, por supuesto a los compañeros del Frente Grande, a todos los que están acá presentes. A mí verdaderamente me honra compartir la mesa esta con ustedes. Me han ahorrado algunas cosas. Es raro presentar el libro de uno, la verdad, porque aparece rápidamente una tensión, un problema, que es que uno no puede elogiar lo que uno hizo y que uno tampoco quiere criticar, digamos, tampoco. Entonces sí, es raro, es difícil, y la verdad que ver que de los compañeros que lo leyeron y hubo una lectura tan atenta, y ver que en el caso de los que no lo leyeron hay una valoración del libro, de los libros, de las herramientas para la discusión política, definitivamente es algo que agrada. Yo, como no quería hacer simplemente una explicación del libro, traje una reflexión para conversar con ustedes como disparador en este contexto que nos toca vivir, que acá se definió bien, en el sentido de que es un contexto de resistencia. Increíblemente, después de 12 años de realización, ¿no? Pero no importa, ese es el contexto y nos toca a los militantes asumirlo como tal y nada más. Cuando se hizo la presentación en el SADOP, la presentación original del libro apenas salió, a mí se me ocurrió ahí como al vuelo una disquisición, una diferenciación entre dos tipos de actitudes frente a las cosas, frente a la vida, frente a la política, frente al otro, que están o pueden deducirse de la lectura del Martín Fierro de José Hernández. Y esas dos actitudes diferentes, yo ese día las fijé, las separé en la actitud, en la personalidad, en la ética del sargento Cruz y en la ética del viejo Vizcacha. Voy a extender un poquito sobre eso para que se entienda una idea que simplemente quiero tirarla acá para ver si de algo sirve para que pensemos algunas cosas después. No sé si todos hemos leído Martín Fierro, a todos nos pasó por la mano, todos oímos hablar de él, muchos lo leímos, algunos lo habrán releído, algunos lo habrán escuchado de mentas. Pero es un libro que está sobre todo en nuestro recuerdo. No es un libro que lo leímos ayer, salvo para los afortunados que todavía están descubriendo cosas, ese tipo de cosas todos los días, ¿no? Cuando uno, hay un pibe de 15 años que te dice, estoy leyendo Hernández Arregui, qué lindo, todavía podés descubrir eso. Nos queda un poco lejos el Martín Fierro, pero yo creo que más allá de los primeros versos y de aquello de los hermanos sean unidos, hay una cosita que siempre se escucha referir del Martín Fierro, que es una idea falsa sobre el Martín Fierro, que es la idea de que el viejo Vizcacha es la sabiduría. No sé si lo habrán escuchado, si están de acuerdo, si creen que es así, pero yo lo he escuchado muchas veces decir que el viejo Vizcacha es un viejo sabio. Lo que no es así. El viejo Vizcacha de Martín Fierro es el cinismo. El viejo Vizcacha es un viejo vivo, ladino, miserable y ladrón. Y a las pruebas me remito. Traje para ustedes una selección de versos del Martín Fierro que pienso compartir, primero diciendo: el viejo Vizcacha es aquel que dice, hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse, que siempre es bueno tener
Palenque, Andrea Rascarse. Sintetizado porque falta un par de veces. En cambio, Cruz, el sargento Cruz, es el que, integrando una partida de milicos de policía que va a la búsqueda de Martín Fierro, cuando ve que Martín Fierro resiste solo contra todos los milicos y resiste y pelea, y el relato de la pelea es maravilloso, el verso por otro lado. Cuando ve eso, en un momento, él, que es de la partida de milicos, grita: Cruz no consiente el crimen de que se mate así a un valiente. Y se da vuelta, se pasa del lado de Fierro y empieza allí una amistad que solo terminará cuando Cruz muera en territorio indio, que podría llamarse desde un punto de vista del desierto, las tolderías, según qué carga le querramos poner a eso. Entonces yo traje unos versos para ver quién era Cruz y para ver quién era Vizcacha. Y después desarrollaré un poco por qué. Y una vez que Cruz se pasa del lado de Fierro, le dice todo esto a Fierro, hablando de la inmensidad de la llanura, hablando de eso que van a enfrentar ahora, que es la soledad de ellos dos en la llanura, que ya están pensando en irse a la toldería huyendo de la ley, en definitiva, de la injusta ley que enganchaba a los gauchos desposeídos. Y Cruz dice, aquí, y lo traigo un poco también porque acá se dijo, pero no está de más decirlo una y otra vez, que uno reclama, que todos reclamamos la aparición con vida de Santiago Maldonado, y porque me pareció que estos versos tenían algo también para contarnos acerca de qué hay para buscar allá en las tolderías, allá en la profundidad de nuestra historia, allá en donde habitan y conservan una cultura milenaria nuestros pueblos originarios. Algo que hay para buscar y que en aquel entonces se percibía con claridad y que a veces desde el campo nacional, del pensamiento nacional, hemos desdeñado. Hay que decirlo, el pensamiento nacional no tiene un desarrollo sobre la cuestión indígena en la Argentina y lo está esperando todavía que lo realicemos. Más allá de que el último gobierno peronista, el de Cristina, entregó, aviso por si tienen discusiones por ahí, 4,5 millones de hectáreas en título en territorios a pueblos originarios. Sépanlo porque parece que no hubiese sucedido y es bueno saberlo. Y Cruz le dice así: aquí, en la llanura, aquí no valen doctores, solo vale la experiencia. Aquí verían su inocencia esos que todo lo saben, porque esto tiene otra llave y el gaucho tiene su esencia. Tiene el gaucho que aguantar hasta que lo trague el hoyo, o hasta que venga algún criollo en esta tierra a mandar. De los males que sufrimos hablan mucho los puebleros, pero hacen como los teros para esconder sus niditos. En un lado pegan los gritos y en otro tienen los huevos. Y se hacen los que no aciertan a dar con la coyuntura. Mientras al gaucho lo apura con rigor la autoridad, ellos a la enfermedad le están errando la cura. Eso dice Cruz. Y Fierro le contesta, le termina contestando: ya veo que somos los dos astillas del mismo palo. Yo paso por gaucho malo y usted anda del mismo modo. Y yo, para acabarlo todo, a los indios me refano. Yo sé que allá los caciques amparan a los cristianos y que los tratan de hermanos cuando se van por su gusto. ¿A qué andar pasando sustos? Alcemos el poncho y vamos. Y así penetran hacia la toldería, a vivir entre los indios, donde Cruz finalmente morirá. Hay ahí un montón de cosas para pensar, entre las cuales destaco aquello de: tiene el gaucho que aguantar hasta que lo trague el hoyo o hasta que venga algún criollo a esta tierra a mandar y después lo retorne. Y completamente diferente es el caso del viejo Vizcacha, que es el tutor del segundo hijo de Fierro en la vuelta de Martín Fierro,
que decía, es un viejo ladino que vive solo porque mató a su mujer de un palo por haberle cebado un mate frío. Ese es el viejo Vizcacha, que muchas veces se dice ligeramente que es la sabiduría. Y yo voy a decir las cosas que decía el viejo Vizcacha. Esto que decíamos hace un rato, acá la compañera recitaba también, la compañera también, no, vos recitabas también. Hacete amigo de los jueces, no le des de qué quejarse, y cuando quiera enojarse, vos te debes encoger, pues siempre es bueno tener palenque andir a rascarse. Dejá que caliente el horno el dueño del amasijo, lo que yo nunca me aflijo, y a todito me hago el sordo. El cerdo vive tan gordo, y se come hasta los hijos. El que gana su comida, bueno es que en silencio coma. Ansina vos ni por broma querrá llamar la atención. Nunca escapa el cimarrón si dispara por la loma. Yo voy donde me conviene y jamás me descarrío. Llévate el ejemplo mío y llenarás la barriga. Aprende de las hormigas. No van a un noque vacío. Un noque es un saco, una bolsa. A nadie tengas envidia. Es muy triste el envidiar. Parece acá que hay un toque de humanidad, pero no es eso lo que dice. Es muy triste el envidiar. Cuando veas a otro ganar, a estorbarlo no te metas. Cada lechón en su teta es el modo de mamar. Ese es Vizcacha. Y de Vizcacha dicen, los que lo conocen, una vez que Vizcacha muere, que nadie le quiere dar sepultura, los puebleros, la gente de por ahí, la policía, que les toca ir a ver que Vizcacha ha muerto, dicen lo siguiente: ¿y qué costumbre tenía cuando en el fogón estaba? Con el mate se agarraba estando los peones juntos. Yo tallo, decía, y apunto, y a ninguno convidaba. Si ensartaba algún asado, pobre como estuviese. Poco antes de que estuviese, primero lo maldecía, luego después lo escupía para que nadie comiese. Ese era el viejo Vizcacha. Digo, por si alguna vez le dicen la sabiduría del viejo Vizcacha, recuerden que no. El viejo Vizcacha era un viejo cínico, un viejo ladrón. Y en el libro hay una mención al tema del viejo Vizcacha. Y esa mención al tema del viejo Vizcacha, es casualidad, que se me ocurrió una cosa en la presentación, no me acordaba del libro, sinceramente. Está en un artículo del año 2007, que es con ocasión de que Cristina va a ser la candidata, pero que no habla de todo eso, pero en el párrafo que voy a mencionar no, porque lo que habla de lo siguiente. Habla de cómo nosotros nos tocó vivir durante la década de los 90 un peronismo de viejos Vizcachas, un peronismo de burócratas que se hacían amigos del juez, que se habían hecho amigos de los poderosos, que trabajaban, que agachaban la cabeza y nos llevaban a todos a agachar la cabeza. Eso es lo que se había construido, y se había construido y se había teorizado inclusive. ¿Cómo se había teorizado? Se establecía en la política internacional, la doctrina de política internacional, lo que se llamó doctrina del realismo periférico. Realismo periférico. Era más o menos la siguiente idea. El mundo cambió, se cayó el muro, quedó una sola potencia dominante. Esa potencia es los Estados Unidos. Nosotros somos un país de la periferia. Acá hay una realidad incontrastable e inmodificable. Hay que asumir que esto es una realidad y solo queda engancharse al tren, o sea, ser realista y engancharse de modo periférico a ese tren de la gran potencia dominante del mundo unipolar, se decía entonces, y no hay mucho más que hacer. Sobre esa idea se construyó todo lo que fue el posibilismo propio de la década de los 90, de que nada se podía modificar y que en realidad quedarían para otro momento algunos anhelos, algunas conquistas a realizar, porque porque era el fin de la historia, correcto, porque era el fin de la historia. A nosotros nos tocó vivir, tuvimos la suerte, nos tocó vivir una etapa diferente en la que el peronismo dejó de ser ese peronismo de viejos Vizcachas y que asumió
las tareas históricas del peronismo, las banderas históricas, las tareas históricas de soberanía y de justicia, y que lo encarnaron Néstor y Cristina, que pusieron el peronismo en su cauce histórico y, digamos así, se hicieron de esa ética del sargento Cruz, que lo que dice es que el lugar que corresponde a quien tiene la hidalguía suficiente es el del lado de los oprimidos, el del lado también del otro que es uno mismo, el reconocimiento de uno en el otro, o del otro en uno. Y esa fue una forma de recuperación que se expresó muy claramente en todo nuestro continente y que se dice, y todos lo han escuchado seguramente, fue una etapa, el siglo XXI, la primera década del siglo XXI, de presidentes que se parecían a sus pueblos. Eran esos, los criollos que habían venido a mandar, a diferencia de cuando no mandaban los criollos. En toda América Latina, el gaucho empezaba a salir del hoyo, el criollo, el hombre de a pie, podía aspirar a salir del hoyo porque habían llegado criollos a mandar en esta tierra. En todo ese periodo de recuperación de las banderas históricas del peronismo, de las tareas históricas del peronismo, no solo de las banderas como asunción, sino de tareas como realización, en paralelo sucedió un hecho que está muy vinculado, un hecho de orden cultural, que está muy vinculado al desarrollo de las tecnologías, a la globalización en tanto globalización de las comunicaciones, a la globalización en tanto globalización de algunas ideas reinantes. Algo que hoy percibimos como marketing, por ejemplo, marketing de la política, que es parejito, parecido en todos lados. Tradicionalmente, la Argentina, nuestros países en América Latina, sufren lo que llamamos penetración cultural. Tenemos un problema de orden estructural en nuestra cultura que en realidad es una raíz autodenigratoria, un desprecio por las cosas propias que viene de muy lejos. En el siglo XIX, las clases ilustradas, la élite económica y gobernante, le venía ese desprecio de los libros. El acceso a los bienes culturales era sobre todo de las élites en el principio del siglo XIX, y los liberales, los unitarios, los que pensaron la idea de civilización y barbarie, de civilización en Europa, mamaban esa penetración cultural de los libros. Cuando les tocó triunfar en nuestras luchas civiles, a los unitarios, a los liberales, construyeron a su imagen y semejanza un sistema, ya con la modernización del Estado, institucional y educativo, que reprodujo para las nuevas generaciones esa penetración cultural, esa autodenigración, esa admiración por lo europeo, por ser europeo, y ese desprecio por lo propio, en una sociedad que iba a ampliar el acceso a los bienes culturales, porque paralelamente se amplió el acceso a los bienes culturales. Ya no eran solamente las élites las que accedían a las lecturas, al conocimiento, a los bienes culturales, sino que también empezaban a surgir clases medias que provenían en realidad de la etapa de oro del sistema agroexportador conducido por la oligarquía, clases medias que accedían a la escuela, en muchos casos, inclusive mayoritariamente de origen inmigrante, que por lo tanto desconocían el pasado de lucha de nuestro pueblo, las luchas concretas, porque acababan de llegar, mientras el gauchaje, el criollo, el viejo criollo, estaba confinado a la miseria, a la desocupación agraria, y entonces esos inmigrantes, esos hijos de inmigrantes accedían al conocimiento de realidad argentina que les proporcionaba el pensamiento oligárquico, que habían construido una institucionalidad educativa democratizadora en un sentido, porque ampliaba la base de culturización popular, pero con contenido de corte oligárquico. En el siglo XX, finalmente, pasando por la radio, la televisión y las modernas tecnologías de comunicación, eso que había sido primero en la élite, luego en las clases medias, se masifica completamente.
porque la televisión termina en la radio, la televisión llega a todos lados y ya con eso se masifica completamente desde una perspectiva estructural, cultural, que es la que en realidad habían impuesto a mediados del siglo XIX los liberales, los unitarios, los Sarmientos, los Mitre. ¿Sí? Para cuando llega el fin de siglo, para el año 2000, ese era nuestro aparato cultural. No teníamos, solo la disrupción había sido los hechos del campo nacional del siglo XX, el irigoyenismo y el peronismo sobre todo, que tenía que tuvo un alto desarrollo teórico, y yo qué sé, pero que siempre fue en realidad antisistémico. El sistema era lo otro. El sistema era lo otro. Para cuando el peronismo traiciona a través del menemismo sus banderas históricas y nuestro pueblo en su conjunto se sume en un escepticismo que hay que recordar, yo no sé si todos recuerdan lo que era el pesimismo y el escepticismo que reinaba para el año 2000, al punto tal que cuando se produce la crisis de 2001, la consigna era que se vayan todos, que no vuelva ni uno solo, o sea, no queremos nada, o sea, eso es una consigna del escepticismo, la crítica a todos los sectores, pero que caía también el peronismo, algo de eso dice Boca en el programa. Para ese entonces ya había comenzado en la Argentina una operación de sentido a la que me parece que hay que estar muy atentos, con un personaje que hoy está escondido pero era muy visible, que es Daniel Haddad. Daniel Haddad construyó a partir del año 99-2000 una cantidad de alfiles mediáticos, de comunicadores que empezaron a blanquear en una sociedad que había pasado por la dictadura y que había recuperado la democracia y que tenía una aversión a las formas violentas ejercidas desde el Estado, empezaron a blanquear todo un discurso que podríamos llamar de derecha, que incluye clasismo, racismo, autoritarismo, y son los personajes que conocemos. Yo no sé si ustedes cada tanto se toman la cicuta de escuchar a Babi Checopar o a Feynman, pero si un día tienen el ánimo y se tomaron un omeprazol y algo por el estilo, háganlo porque eso sigue circulando y eso es un veneno inoculado permanentemente. Bueno, eso empezó en el año 2000. Eso empezó en el año 2000 y se fue blanqueando un tipo de discurso que para cuando el gobierno nacional, cuando el gobierno popular peronista de Cristina terminó su periodo, había hecho un largo recorrido en el seno de nuestra sociedad. Esa ideología es también una ideología de viejos vizcachas, de la antisolidaridad, de ocupate de vos mismo, que me importa el drone que está acá abajo, ¿no? Una cosa que se dice así además, porque lo increíble es que ahora se expresa con todas las letras. ¿Por qué eso? Porque está demostrado que las condiciones materiales no resuelven las pujas políticas. Y voy a dar dos ejemplos o dos maneras de verlo. Una, nosotros realizamos durante 12 años un gobierno que mejoró las condiciones materiales. Y sin embargo, perdimos la elección en manos de unos tipos que la experiencia histórica debería decirle a nuestro pueblo que eran los que iban a hacer lo contrario. ¿Ves? Hablemos del engaño, pero también hay engaños y autoengaños, ¿no? Que tienen razones psicológicas, históricas, no importa, ¿no? O sea que las condiciones materiales no se alcanzaron. Es lo que nosotros decimos, acá hace falta batalla cultural. Discutir algunas cosas para que lo material no sea todo. Porque de hecho, si vos tenés un momento de freno en el desarrollo, en el crecimiento, perdés las condiciones políticas para seguir realizando, para mejorar. Y al liberalismo, al enemigo histórico del peronismo, que hoy nos gobierna, le sucede lo mismo en realidad. Las condiciones materiales no les sirven porque no otorgan condiciones materiales para nuestro pueblo de bienestar. No las otorga. Entonces siempre, naturalmente, llega un momento en el cual las condiciones sociopolíticas explotan. Llega un momento en el que va a haber un hartazgo y hasta una bronca con sus dirigentes, porque no van a haberle dado nada en términos materiales, sino todo lo contrario a nuestro pueblo. Como sucedió a fines de los 90, como sucedió en la crisis en la misma crisis del proceso, en la crisis de la dictadura.
como sucede históricamente en Argentina, el neoliberalismo es un camino sin salida, porque como es extractivo, deja tanta gente sin nada que al final explota. Entonces ellos también saben que necesitan una batalla cultural para ganarnos. Y Macri la expresa claramente. Macri dice habitualmente, necesitamos un cambio cultural para siempre. Porque ellos saben, lo mismo que sabemos nosotros, que estamos en lo que se llama un empate hegemónico, un empate entre dos fuerzas, y que no logramos resolver porque no saldamos un proyecto nacional y que solo se saldará con el triunfo de uno sobre el otro. No hay alternancia posible entre el neoliberalismo y el modelo nacional y popular. Porque es una alternancia de que siempre terminamos, es tan antagónica que siempre terminamos yendo para un lado, yendo para el otro, que es lo que por ahí el común expresa como, che, viene uno y destroza lo que hizo el otro. Sí, claro, son proyectos antagónicos, van para lados diferentes. El núcleo de la batalla cultural que hay entre nosotros, que está en torno a la solidaridad, tiene desde el punto de vista del peronismo, tiene una idea de la praxis, que es de orden filosófico, de filosofía política, es una idea que se contrapone por naturaleza con donde está el núcleo del problema global hoy. Es la idea de qué hacer con el capital. El problema global hoy es que el capital trabaja solamente para su autorreproducción, no le importa lo que voltee en el camino, no le interesa lo más mínimo, no importa, tiene que autorreproducirse y tiene que ser cada vez mayor el crecimiento del capital per se y para sí, por sí y para sí, no le importa lo que pasa. Nosotros tenemos una idea muy diferente, es que en realidad el capital, esto es Perón puro, ¿no?, debe ser puesto al servicio de la economía, y la economía, es decir, la dirección política de la economía, debe ser puesta al servicio del hombre. O sea, no sirve para nada. El capital no nos interesa lo que se haga con el capital mientras no sea al servicio del hombre. Entonces se plantean ahí dos diferencias abismales, una diferencia abismal, dos caminos completamente diferentes, en el cual el peronismo está filosóficamente en el nudo del problema de la humanidad hoy. Por suerte en el libro termina con que es un repudio a unos dichos de Vargas Llosa acá en Argentina, cuando vino y dijo, más o menos, no importa mucho el peronismo, era el gran problema de Argentina, y porque había que terminar con el peronismo. Cosa que tenía razón, digamos, ¿no? O sea, el peronismo es eso que nunca llaman la especificidad argentina, eso que hace que sea muy difícil con este pueblo someterlo. Yo tengo la idea que el programa principal del gobierno es la flexibilización laboral. Lo principal, porque es lo que le otorgaría a un sector de la alta burguesía ciertas condiciones de competitividad externa para ser un actor más o menos en el marco global. Eso se da de bruces con la cultura peronista del trabajo. La cultura peronista del trabajo, digo, el modo que tenemos nosotros de protección del trabajo. Y eso lo impulsa no solamente el gobierno, sino otros montones de viejos vizcachas, de esclavos del pensamiento vizcacha, que están afuera del peronismo, pero el peronismo también tiene una tensión hacia adentro con ese tema. También tiene el peligro de que una cierta visión pragmática digamos, de la ventaja inmediata política lo lleve a simplemente acordar con los poderes fácticos, porque cuando estamos hablando acá, este amigo de lo cuesta, estamos hablando de los poderes fácticos. En definitiva, uno dirá, hay una inteligencia de la superficie, no del fondo de las cosas. Nosotros sabemos que en la aniquilación del otro, en la insolidaridad, al final hay una pérdida para el conjunto, ¿no? Pero digo, por suerte el libro, de casualidad, creo yo, un poco de casualidad, tiene una estructura que va hablando de las 5 banderas que el peronismo necesita, que el campo nacional popular necesita para hacer adelante.
termina con esa discusión, con esa polémica con los dichos de Vargas Llosa, porque esa polémica en realidad está en torno del hecho amoroso que es el peronismo. El peronismo, más allá de todo, tiene lo que también decía Daniel, como principal leitmotiv, como principal motivación, la idea de la justicia social. La justicia social es una idea conflictiva. Hacer justicia es generar un conflicto, claramente. Si no, no hay tarea, digamos. Es equilibrar, es forzar cosas que son de un modo y convertirlas de otro modo. Bueno, en esa tarea de hacer justicia, no cualquiera está preparado. No cualquiera tiene la voluntad, la convicción para llevar adelante esa tarea. Porque habitualmente la justicia, lo que tiene que equiparar, es algo que tiene la fuerza suficiente para cometer una injusticia con algo o alguien que no tiene la fuerza suficiente para conseguir la conquista del derecho. Entonces ese conflicto es un conflicto que hay que tener voluntad para dar, hay que tener corazón para dar, hay que tener la ética del sargento Cruz para darla. Hay que decir, yo me paso de este lado con este, vamos a hacer 2 contra 20, pero yo peleo con el lado de este. ¿Por qué? Porque del lado de este está la justicia. Bueno, bien, yo no sé qué harán tantos dirigentes que cuando las papas queman, se asustan y se hacen amigos del juez. Y eso es lo que hacemos los que estamos acá. Tengo claro que hacemos los que estamos acá. Y lo que hacemos los que estamos acá es intentar, y deberíamos hacerlo en mayor profundidad, pulsar en nuestro pueblo eso que en realidad es idiosincrático, está en su identidad, es esa identidad díscola, esa identidad que se indigna frente a las injusticias y que siempre tuvimos y que ha sido el motor de las grandes luchas populares. Es esa identidad de lucha por la justicia, esa ética del sargento Cruz, que tuvo que enfrentarse siempre a una ética de viejos vizcachos. Nuestra tarea como militantes es pulsar en nuestros amigos, en todos los electores, que podamos esa vocación de luchar por la justicia, esa ética del sargento Cruz, esa ética profundamente criolla, entendido lo criollo como lo mestizo, como eso, cosa compleja que nosotros somos, esa cosa americana, esa cosa que nos viene de la toldería, pero también nos viene de las luchas de la emancipación americana y nos viene también de los inmigrantes que trajeron acá las ideas anarquistas, socialistas, comunistas que conformaron el sindicalismo que después supimos construir. Nos viene de todo eso. Bueno, bien, hay que pulsar esa cuerda, porque enfrente hay unos tipos que nos dan batalla cultural intentando convencer a nuestros compatriotas de que hay que hacerse amigo del juez. Nosotros tenemos que decirle que no, que nosotros no consentimos que se mate así a un pueblo valiente. Nosotros tenemos que decirle que hay una herramienta concreta, concretísima en esta instancia para llevar adelante la lucha por la justicia. Y esa herramienta concreta está en el voto. Esa herramienta concreta es Cristina senadora. Esa herramienta concreta, concretísima, es el alma de ética de sargento Cruz que tiene Cristina, que tenemos nosotros y que es lo único que va a darnos definitivamente lo que en definitiva queremos, que es la realización de la justicia social, la autonomía nacional, la soberanía política, la independencia económica, es lo que nos va a dar el orgullo de ser argentinos, el orgullo de ser americanos, y la que le va a dar a nuestro pueblo lo que merece, la felicidad, que en definitiva es lo que permitirá recorrer el camino de hacer grande a la patria. Yo les agradezco Gracias por la atención, muy amable.